No sé si Karen ya llegó. Ahí veo a Karen. ¿Quién está grabando? Los demás equipos que ya presentaron ya pueden ojalá ya cargando la evidencia para que la tengan ahí ya en plataforma, ¿listo? Bueno, iniciemos por favor. Bueno, buenos días a todos. Nosotros somos del grupo 4. Vamos a presentar y a explicar las tablas documentales. Nos tocó el área de seguridad y salud en el trabajo. Esta presentación está conformada por Jefferson Enrique Ávila, Karen Vanessa Conde, Giancarlo González y Yani Carolina Guerrero. Disculpa una pregunta. Señor. ¿Ahí nos falta alguien? Sí. Sí nos falta alguien, pero pues resulta que no tenemos pues como conocimiento total de por quién está hoy. Y pues tampoco ha sido como una buena comunicación con ella, entonces no sé, profe. Nos hace falta es quién? Nicole. Heidi Nicole Caicedo. Sí, señor. Pero la anterior actividad la trabajaron. Pues digamos que ella ha trabajado con nosotros, pero pues es muy poca la participación de ella. O sea, ella dice, bueno, yo les colaboro, investiga, nos envía, pero pues no tiene aportes como tal al grupo o no se le ve como el interés, entonces pues no sé si es que tenga algún inconveniente o porque No les ha comentado nada. No, pues a mí no. No, yo hablo del equipo. Sí, no. De manera personal, sino del equipo. No, señor, nada. Bueno. Pero para esta actividad no les colaboro en absolutamente nada. No, señor. Entonces continúen, por favor. Bueno, vamos a explicar lo que son las tablas de valoración documental y la tabla de retención documental para el área de seguridad y salud en el trabajo de una empresa. En Colombia el trámite de gestión documental para el área de HCQ se rige transversalmente por una ley, y esta ley es la 594 del 2000, que es la Ley General de Archivos, y pues dentro de esta ley se generó un decreto que habla específicamente de la seguridad y salud en el trabajo, que es el decreto 1072 del 2015, que es donde nos indica pues cómo se debe documentar y dejar todo registrado para pues el archivo de estos documentos. Entonces acabamos con la tabla de valoración, no sé si se ve bien o si la agrando un poquito. Y ahí yo haría una aclaración, porque el decreto 1072 del 2015 va enfocado a la implementación del programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero mira que yo consulté y me dice que dentro de este decreto se basan de cómo se deben tener los documentos de acuerdo a una disposición. Pero los documentos para la parte de seguridad y salud, ¿no? Sí, es de acuerdo a eso. Bueno. No sé si se ve bien o si agrando más la tabla. Sí, amplíala otro poquito porque no es muy visible. Eso, y la puedes entrar un poquito. Perfecto. Listo. Dale pues. Listo, Jeffer, ¿sí me ayudas con la tabla de valoración? Bueno, buenos días, y yo les voy a hablar sobre la tabla de valoración documental. ¿Para qué nos sirve la tabla de valoración documental?
nos sirve para valorar los documentos que ya existen en estos archivos, determinando cuáles deben conservarse y cuáles pueden eliminarse. Como ven, nuestra entidad productora es Industria Company y la oficina productora es Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora les voy a explicar cada uno de los principales de la tabla. El código. El código nos sirve para identificar, organizar y clasificar cada serie o subserie documental. Las series documentales son el conjunto de documentos que se generan o reciben por una misma función o actividad de la entidad. Y las subseries son divisiones de la serie. Sigue los tipos documentales básicos. Aquí aparecen los documentos que conforman cada serie, como actas, ya sea informes o diagnósticos o exámenes médicos y reportes. El soporte o formato nos indica si está en formato, o sea, si el soporte está en papel o es electrónico. La retención nos indica el tiempo durante el cual deben conservarse estos documentos, ya sea 5 años o 20 años, por así decirlo, de gestión o central. Y la disposición final nos explica las convenciones de si, por ejemplo, aquí en la primera vemos CSE y está marcado en la C, porque se necesita tener en conservación total, y la S es de selección y la E de eliminación. El procedimiento nos indica cuál fue el proceso mediante lo que se seleccionó en lo anterior en la tabla. Ahí nos explica. Y pues ya mi compañero Giancarlo le seguirá explicando cuál es la información de la tabla. Lo escuchamos, Giancarlo. Giancarlo, ¿no le funciona el audio? Sí que funciona. Yo creo que lo sacó, ¿o no? No se le oye porque lo tiene activado. No. Mientras soluciona ya esa parte, escuchemos a Karen. Sigue Karen mientras Giancarlo soluciona ya, porque no me ocupaba en otra cosa. Siga. Buenos días. ¿Sí se me escucha bien? Activa tu micrófono, Karen, porque no te escucho. Buenos días. Buenos días, ¿ya se me escucha? Buenos días, Karen. Profe, ¿me esperas un poquito ya como el celular para grabar? ¿Cómo? No se te escucha. Si quieres apaga la cámara a ver si se mejora el audio, por favor. Bueno, entonces estábamos hablando, Karen, ¿estás hablando de la tabla de qué? Es que estaba aquí un poco distraído, profe. De valoración. Ok, tabla de valoración, un momento. Entonces... Porque el tiempo va corriendo y ya ahorita nos iniciamos con la prueba general. Un momento. Les decimos que en conclusión, tanto la tabla de retención documental como la tabla de valoración documental son herramientas fundamentales para la gestión documental, permiten organizar la información, cumplir con la legislación, facilitar la consulta de los documentos y decir cuáles deben conservarse permanentemente y cuáles pueden eliminarse de manera segura.
Dice que decimos que la tabla de retención documental muestra todas las series documentales que produce una dependencia y determina cuánto tiempo debe permanecer los documentos en el archivo de gestión y en el archivo central antes de su destino final. Muy bien, Licenciada productora, aquí aparece. Eso ya lo sabíamos y ya lo han recalcado. Me gustaría saber esta parte de la tabla de retención. Explíquemela, por favor. La tabla de la retención. De la retención, no, de retención documental, que es de la retención. Tabla de retención. Sí, tabla de retención. Entonces explico aquí que pusimos nosotros de código de serie SST, que son como las siglas de seguridad y salud en el trabajo, pero pues nosotros le añadimos el 054. Es que no le doy bien, Caro, ¿lo puedes acercar un poquito, por favor? Sí, tú digas bien. Epa, 054, y en el subserie tenemos el 03, que es donde dan los certificados de exámenes ocupacionales, certificados de exámenes médicos de ingreso. En este caso se pone de soporte electrónico. Sí, ahí va bien. Por favor, continúen. Deme un momento, profe, porque es que me toca guiarme desde el celular. Porque la tabla como bien no la puedo ver bien, entonces no la puedo manipular yo. Déjeme busco la tabla rápido. Wow. Jenny, continúe. Bueno, Mientras Giancarlo lo pone. Dale. ya vamos con la tabla de retención documental. Nuestro código de dependencia, como decía Giancarlo, es SST 054 y sacamos 5 documentos que son historias clínicas, actas, registro de entrega de elementos de protección personal, investigaciones y planes. Cada uno tiene su código de subserie y cada documento que va dentro de la subserie trae otra subserie, pues pensamos que es para un mejor ordenamiento y al momento de la búsqueda pues sea más concreto, como que no solo lo busquemos solo por la subserie, sino que venga ya identificado cada documento. Bueno, acá en la parte del soporte tenemos unos que son elementos, documentos electrónicos y documentos físicos. En realidad pensamos que la mayoría de documentos son electrónicos. Hoy en día pues todo se guarda mejor electrónicamente, ya sea en memorias o en la nube o en algún repositorio que tenga la empresa. Es el que está como más en soporte físico, porque pues al momento de la entrega de elementos de protección personal, que normalmente es la dotación, digámoslo así, de cada empleado, pues normalmente se hace un acta de entrega y para que el empleado la firme al momento de recibir los elementos. Entonces esta la dejamos física. En el índice de clasificación lo tenemos como clasificado, o sea, no todo el mundo puede entrar a esta información. Son personas o áreas clasificadas que pueden entrar a revisar la información que hay dentro de estos documentos del área. En tiempos de retención, en el archivo de gestión tenemos 5 años, que es mientras se van moviendo los documentos o vamos actualizando información, pero en realidad en el archivo central los documentos deben durar 20 años mientras el colaborador siga
pues dentro de la compañía. Si el colaborador ya no está dentro de la compañía, algunos documentos pues ya se les puede dar disposición final. No es como tan obligatorio tenerlo a los 20 años si el colaborador ya no está. Pero Sí, entonces, ahí es lo que dice Jenny, es verdad, a algunos. Pero sí, por no, ejemplo, lo que es los pagos de nómina, las afiliaciones a la seguridad, por ejemplo, ujú, si, qué sé yo, han tenido algunos tiempos, qué sé yo, de descanso por que han tenido algún tipo de incapacidad, bueno, todo ese tipo de documentación sí se debe conservar, ¿sí? Porque pueda que la persona en algún momento, y ojo, los exámenes de egreso de las organizaciones, todas las empresas cuando salga de un colaborador tiene que existir o haber un examen de egreso, o sea, de salida. Porque pues pueda que la persona adquiera o haya adquirido algún tipo de una enfermedad laboral. enfermedad laboral y pues se tendría, o ahí se tiene la evidencia de manera física, ¿sí? Para que pues posteriormente el mismo colaborador implante de pronto o imponga mejor una demanda y pues exista la evidencia, ¿no? Tengan cuidado en eso. Sigue, ya para terminar. Bueno, para ya terminar, como disposición final, dentro de esta área, pues la mayoría de documentos tienen que estar en conservación total, pues no se pueden eliminar, pues ya que la norma nos dice que el documento debe reposar 20 años dentro de la compañía, pues dependiendo del documento, entonces la mayoría siempre va a estar en conservación total. Tenemos... Y perdón que te interrumpa de nuevo. Acuérdense que esa conservación o esa parte de disposición va de acuerdo a la valoración que se le dé al documento. Llámese legal, llámese fiscal, llámese administrativo, jurídico, qué sé yo. ¿Listo? Sigue. Ya tenemos en eliminación el de entrega de elementos de protección personal, puesto que pues si el colaborador dura más de 10 años, pues no es necesario tener los iniciales, sino pues los más recientes. Y ya como procedimiento, pues se le da como la observación del valor de cada documento y lo que se debe hacer con él. Entonces, como ejemplo, que tiene 2 de ellos, es de acuerdo al valor legal. Según la normativa en el trabajo, obliga a retener estos registros mínimos 20 años tras la finalización del vínculo laboral, o sea, lo que les decía inicialmente. De acuerdo a la norma, dice que no se puede eliminar ningún documento mientras la persona esté trabajando, y pues de acuerdo al caso, porque pues en seguridad y salud en el trabajo, lo que decía el COASH, si tenemos enfermedades laborales o cosas que vayan más allá pues del vínculo laboral después de terminado, si de pronto hay demandas laborales hacia la empresa por complicaciones médicas, pues estos documentos deben seguir dentro del archivo central, no se pueden eliminar hasta que todo concluya. Y pues ya es básicamente eso. Ok. Giancarlo. Dígame, coach. Dígame, o cuéntenos, mejor díganos, 2 diferencias que hay entre la tabla de retención y la tabla de valoración documental y cuáles unas, qué sé yo, 2 o 3 objetivos, no, sino beneficios que se reciben o reciben las organizaciones por llevar este tipo de documentos o soportes documentales. Giancarlo. 2 diferencias. Sí, si tiene más también. Que el ChatGPT no le ayude mucho, si nos muestre. Estoy en ChatGPT, estoy viendo la tabla precisamente desde aquí. Dale.
Pero igual de dos diferencias, me corchas, coach, me corchas de las dos diferencias. Me corchas de las dos diferencias, en serio, coach, con esa pregunta. Jenny, Karen, Jefferson. Bueno, una de las diferencias es que al momento de crear algún documento dentro de la compañía, pues primero se debe crear la tabla de valoración, que es donde pues uno nombra los documentos y le da como ese valor dentro de la compañía, ya sea legal o administrativo. Y en la tabla de retención pues ya podemos ver como tal, pues a fondo, digamos el nombramiento del documento, dónde lo podemos buscar, cómo lo podemos buscar, lo de la retención de tiempo, porque en la tabla de valoración solo hay como como una marca de dónde va a estar el documento al finalizar. En cambio, en la tabla de retención, pues sí tenemos archivo de gestión y archivo central, dado su caso en donde se va a guardar el documento. Profe, Señor, otra diferencia podría ser que en la de la tabla de retención documental, ahí uno determina cuánto tiempo debe permanecer los documentos, y en la de valoración, ahí uno determina cuáles se deben eliminar y cuáles se deben de conservar. muy bien. Y la otra diferencia pues que yo veo es como la estructura. Chicos, en 5 minutos se nos activa la prueba. Para que por favor repasen, estudien. Pueden quitar la presentación.